Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un programa más de Cine Garage, de los programas dedicados a las películas que ya han pasado por la cartelera. Ahora tenemos un gran especial dedicado a Germán Valdés Tintán, que para efectos de quien escucha este programa cumplió 100 años de haber nacido el sábado 19 de septiembre, justo el día que se conmemora también un año más del terremoto de 1985. Son 30 años, estimadísimo Hugo Lara. Y escucharon a mi invitado de hoy, 30 años, porque además, qué bueno que intervienes. Ahorita recuperamos el hilo. Son dos fechas muy significativas, pues para nosotros. Primero porque somos cinéfilos fans de Tintán. Creo que tú y yo estamos ahí al nivel. Y el otro porque el sismo, el terremoto del 85 nos marcó de manera personal. O sea, ya existíamos en este planeta, tanto Hugo como yo. Sé que mucha de la gente que nos escucha todavía no, pero hay un pasado. Hubo un siglo XIX, hubo un siglo XX, muchachos. Hubo un siglo XX en el cual esta ciudad y este país se transformaron por completo a partir de un suceso dramático, tenebroso, y pues muy desafortunado como fue el terremoto de 1985. Entonces Hugo, haciendo gala de la emoción que lo caracteriza, dijo, claro, 30 años del terremoto. Sí. Que digo, no es el tema de hoy. Haremos un programa sobre, no precisamente este fin de semana, pero yo creo que vale la pena hacer una especie de recuento cinematográfico de alguna forma. Todavía no he encontrado cómo, sobre lo que ocurrió ese día y en los meses siguientes a través de películas. Se aceptan sugerencias, por supuesto, ¿no? Sí, hay por ahí algunas películas, ¿no? No muy buenas. No muy buenas. Es que el problema es que el cine mexicano no ha sabido revisar ni lo que ocurrió ese día, ni lo que ocurrió después. Sí. Lo más cercano que he encontrado yo es una película que no tiene en realidad nada que ver con el terremoto, pero que está metida en el rompimiento histórico, que es Batallas en el desierto, que es de donde sale el guión para Mariana. Una película que habla de cómo era la ciudad antes y cómo es ahora, y cómo era el país antes y cómo es ahora, desde la perspectiva del famoso Carlos de la Historia. No habla del terremoto. Lo mencionan al final. Sí, pero que se ven las demoliciones de los edificios. Y lo mismo en Lola, si te acuerdas. Sí, también. Ella va caminando por la ciudad semidestruida y están ahí todavía demoliendo algunos edificios. Algunos, ¿no? Edificios, pero y está esta película de terremoto, ¿no? Una que ocurre todo Carmen, debajo de los escombros. ¿O? Sí, esa, ¿no? Y hay un par de cortos por ahí, tampoco muy afortunados. Y una con Eduardo Palomo que se llama Derrumbe. Ah, bueno, y está, sí, sale al principio. Está Derrumbe y está El Niño y el Papa con Verónica Castro. Sí. Para que vean el nivel donde tenemos ubicado al terremoto. ¿Sí te acuerdas del Niño y el Papa, no? De esa sí no me acuerdo. Verónica Castro y su hijo, ella va y lo deja en la escuela, el terremoto ocurre y se separan. Entonces el niño empieza a buscar a la mamá y acaba encontrando al Papa. ¿Cómo? ¿Por qué? No tengo idea. Pero por ahí va el asunto. Entonces el cine mexicano le debe una revisión no solo al terremoto, sino a lo que ocurrió después, que es lo más importante en cuestión social, ¿no? O sea, no estoy restando la importancia ni dramatismo al terremoto. Fue un evento muy fuerte, fue un evento traumático. Creo que la gente que lo vivimos recordamos perfectamente dónde estábamos. Y recordamos todo lo que hicimos en los siguientes meses, ¿no? Porque creo que yo dejé de ir a la escuela, sí, por lo menos un mes, ¿no? Porque la escuela estaba convertida en un refugio. Se suspendieron las clases, sí, no, igual, yo no me acuerdo cuánto tiempo, pero sí. Sí, dejamos de ir a la escuela, no hubo luz por un par de días en toda la ciudad, o por lo menos en zonas muy grandes. Fue una cosa importante, y el cine no ha sabido rescatar una historia tan presente y tan traumática, tan traumática y tan determinante para la historia social y política de este país. El famoso triunfo de Vicente Fox, estemos de acuerdo o no con que él haya ganado, no habría sido posible sin todo lo que ocurrió durante y después del terremoto. Sí, movilizó a la sociedad y le hizo tomar conciencia, ¿no? De su fuerza. De nuestra fuerza. De nuestra fuerza, sí, ¿no? De los años 80 y el terremoto
lo marca. Lo ¿no? marca Después se ve, ¿no? muy, muy claramente. Entonces, pues esas son las dos fechas que nos tienen movidos ahora en el calendario. Afortunadamente tenemos una visión más luminosa de ese mismo día, que es justo el nacimiento de don Germán Valdés Tintán, que en este 2015 está cumpliendo o cumpliría 100 años, ¿no? Es el aniversario 100 de su nacimiento, él ya no vive. Pues bueno, ese sería como la otra cara de la moneda, que es otro México que también vivió un rompimiento y que se concretó de muchas formas en el personaje del Pachuco de Tintán, que es a donde vamos a enfocar el programa de esta tarde. Antes de seguir, quiero recordarles que estos programas los pueden escuchar y descargar a partir de nuestras aplicaciones, Stitcher, Tuning Radio, iTunes, YouTube, para pues o guardarlos o revisarlos o simplemente llevárselos en el tráfico. Ahora que llueve, mientras grabamos este programa, llueve a cántaros en el centro de la Ciudad de México. Yo creo que la gente va a estar atrapada en sus coches un buen tiempo. Entonces, yo lo que recomiendo es bajar nuestros programas y escucharlos en su automóvil mientras van circulando por esta gran ciudad que renació hace 30 años del terremoto que ya funcionamos, también que ya mencionamos. Los invito también a darse una vuelta por los otros programas de Cine Garage, que cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su enfoque. Espero que encuentren más de uno de su gusto, y si no, con uno que encuentren, nos damos por bien servidos. El asunto es que todo lo que aquí platicamos y debatimos llegue a ustedes y ustedes encuentren tanto la forma como la motivación para replicar o dar su propio punto de vista con respecto a los temas que aquí tratamos, que van de la literatura al teatro, que pasan por la ciencia ficción, que pasan también por la cultura popular, por el deporte. Hay muchos programas que hacemos aquí con todo el gusto del mundo para ustedes. Entonces, dicho eso, nuevamente le doy la bienvenida a mi invitado de esta tarde, Hugo Lara, del cual ya habrán escuchado ustedes un programa que dedicamos a su proyecto profesional, que es la página correcámara.com.mx. ¿O es .mx nada más? .com, sí, tenemos los dos dominios. Tienen los dos dominios. El señor Hugo Lara va por el imperio de Correcámara. Entonces, pueden checar ahí lo que Hugo y su equipo hacen, lo que están tratando de empujar desde su proyecto, que tiene mucho que ver con el cine mexicano, y justo por eso lo invité a hacer este programa conmigo, porque tú no me dejarás mentir. Ahora nos meteremos un poco más en la biografía de Tintán, que tampoco la vamos a reseñar ahora. Hay 20 libros dedicados a su biografía. Y documentales. Sí, y si alguien quiere, por supuesto, una visión más enterada que la mía, pues está, número 1, el trabajo de Hugo, y número 2, el trabajo de don Rafael Aviña, al cual no pude contactar para este programa. Él es una persona muy ocupada, muy ocupada. Rafa Aviña, un gran amigo mío, uno de los mejores críticos de cine, investigadores que tiene este país. Es, yo creo que el especialista máximo en Tintán, que existe en el mundo. Yo creo que sí, el tintanólogo número 1, ¿no? Es don Rafael Aviña. Entonces, como no pude acomodar las agendas para que viniera, pues bueno, Hugo me hizo el favor de ayudarme con este programa. Los invitados iban a ser los dos, pero pues bueno, Hugo, si te gusta Tintán, ¿cómo se puede entender el gusto de alguien como nosotros, tan fuera de época con Tintán? Porque él murió en ¿qué año? 73. O sea, no coincidimos en el espacio. Sí. En el espacio-tiempo con él, nada, no, para nada. Entonces, yo era un chiquillo cuando murió. ¿Por qué nos gusta Germán Valdés Tintán? ¿Cuál es el gancho que hay entre él y no una, sino varias generaciones? Le siguen, ¿no? Jóvenes. Con México, jóvenes y no tan jóvenes. Claro. Yo creo que Tintán tiene esta cualidad que, por ejemplo, no tiene Cantinflas, ¿no? Que vamos a empezar con el dilema, ¿no? ¿Quién te gusta más, Tintán o Cantinflas? ¿Qué es lo que tiene Tintán que no tiene Cantinflas? Yo creo que Tintán, pues sí es un rebelde, una figura transgresora, ¿no? Y siempre con el humor por delante, ¿no? Sí. Jamás se le ve caer en el melodrama, cosa que Cantinflas sí hace. Muchas veces.
Yo ahora siempre tiene este espíritu de rebelión y de alegría. Ujú. Y eso hace que conecte con el público joven hasta la fecha, ¿no? Sí. Yo creo que jamás él se deja institucionalizar, ¿no? Y ese espíritu hace que conecte con nuevas generaciones y con los jóvenes, ¿no? Cantinflas, ahora sí ya siguiendo Ya, la comparación, para pues él seguir. sí, ¿no? Él en realidad sí se vuelve institucional, ¿no? Y se vuelve este gran humor que tienen sus películas iniciales del Peladito, pues se va como erosionando, ¿no? Por la O figura. domesticando. Y las dos. las dos cosas, porque él es finalmente esta figura institucional y de cacique que Sí. ¿no? Llegó a ser, ¿no? Que además lo que se le reprocha mucho es que lo hizo, hablo de Cantinflas, este orillamiento que hizo hacia el lado oficial de un México todavía más presidencial, bueno, no sé si todavía más, pero por lo menos muy parecido a lo presidencial y personal y autoritario que tenemos ahora. Ese orillamiento hacia allá lo hizo de manera muy voluntaria. Totalmente convencido. Sí, era Completamente un hombre convencido del de que... régimen priista, ¿no? Exactamente. Y Tintán, por lo menos, no sabemos si de manera consciente o no, pero hay muchas reseñas, críticas, estudios de sus películas que dicen que por lo menos de manera involuntaria sí lanzaba cada vez que se podía, a través del humor, como dices, mucha crítica a ese propio sistema, ¿no? De hecho, el personaje mismo de Tintán Tintán lo colocaba primero en la vanguardia de su tiempo, porque era un personaje no muy bien conocido en su momento en México, que es el Pachuco, muy incomprendido justo por ser desconocido. Y número dos, estaba planteando ya en encarnar a este Pachuco, este migrante que vuelve al país, estaba encarnando un problema que sigue vivo a la fecha. Sí. ¿No? Cantinflas jugaba con su personaje de una manera mucho menos rebelde y por supuesto mucho menos política. No había una crítica social en los personajes de Cantinflas, a pesar de que no fueran precisamente de la nobleza o de la clase media, cuando Tintán, quizá de manera involuntaria, quizá no lo sabemos ahora, pues jugaba con este rozar al sistema de maneras muy sutiles y al mismo tiempo muy divertidas. Sí, y Cantinflas, bueno, de pronto en estas películas donde sale El Ministro y Yo, parece que hay como una crítica contra los políticos, ¿no? De cierta forma, pero es como muy paternalista, es el mismo punto de vista del hombre del régimen, ¿no? Siempre dando algunos consejos, mensajes edificantes, ¿no? Que de pronto se sienten como paternalistas y que no gustan a todo el público, ¿no? O sea, sí. Ya a la distancia a mí no me significa gran cosa. Son muy complacientes, ¿no? Yo creo los mensajes de Tintán. Habiendo dicho eso, habiendo dejado muy claro que Cantinflas no nos gusta y que Tintán no solo nos gusta, sino que nos emociona. Nos entusiasma mucho. ¿Por dónde podríamos empezar a contarle a la gente que a lo mejor no conoce a Tintán porque son muy jóvenes o a lo mejor nunca se han acercado, la importancia de un personaje como el de Germán Valdés, que nació, repito, un 19 de septiembre de 1915, hace 100 años, y para efectos de quien escucha este programa, 100 años y 2 días, si lo están escuchando justo el lunes que vamos a salir, lo escuchan después, pues ya nomás súmele. ¿No? ¿Por dónde podríamos empezar a dibujarle a la gente un personaje tan vivo y tan importante para una cinematografía tan viva y tan importante como lo es la mexicana? Con una gran frescura, ¿no? Ese personaje que efectivamente se forma en Ciudad Juárez, ¿no? Él era hijo de un agente aduanal, ¿no? Don Rafael Gómez Valdés. Y él nació aquí en la Ciudad de México. O sea, siempre se ha dicho que se pensaba incluso que había nacido allá. Que era de allá. Pero no, nació aquí. Es chilango. Para variar, es chilango. Su madre, doña Guadalupe Castillo, pero creció allá. Él se formó, sí. ¿No? Su forma allá, cultura ¿no? es fronteriza. Y de ahí viene su personaje, ¿no? El Pachuco, efectivamente. Tenía otro apodo originalmente que era el de Topillo Tapas, ¿no? Cuando se empieza a presentar en Ciudad Juárez, en la radio, en programas de radio, hasta que lo reclutan en un
en una gira de una compañía, ¿no? De un ventríloco, Paco Miller. Sí. Y él es quien lo bautiza como Tintán. Como Tintán, el niño del Tintán le decían. Que era, ¿por qué? Porque cantaba muy bien, que es otra cosa que Cantinflas no hacía. O sea, Sí, Cantinflas claro. no cantaba, ¿no? Si vamos a hablar ya de cuestiones artísticas, incluso sin meternos a las películas, la propuesta de Tintán era mucho más amplia, Más completo. más universal, digamos. Creo que ese toque fronterizo que le dio su educación lo convirtió también en una persona con muchas más miras, ¿no? Sabedor de que había un mundo más allá, no solo del mexicano, sino que fue donde Cantinflas se encerró, sino de la capital mexicana. O sea, Tintán, siendo tan chilango en muchas cosas, acaba siendo mucho más universal que alguien que fue reconocido en el mundo entero como Cantinflas, que ubicaba casi todas sus películas en el centro de la Ciudad de México. Ya olvidémonos de los suburbios, ¿no? Acá, o sea, si polarizamos así, todavía podemos marcar más la diferencia de uno con el otro. Aunque es curioso porque finalmente el más conocido sí es Cantinflas, ¿no? A nivel universal, creo que, sí, que Tintán no es tan conocido fuera de México, ¿no? Incluso no sé si a nivel latinoamericano qué tan conocido. Sí lo es, sin duda, porque todas las películas mexicanas se llevaban, exportaban, ¿no? A la región, pero no con el peso pero de la Cantinflas. popularidad de Cantinflas era tremenda, porque aparte lo distribuía Columbia, Sí, ¿no? las películas. Porque es otra cosa que han marcado muchos de los estudiosos de estos dos personajes. Cantinflas, bueno, Mario Moreno, en este caso, ya no el personaje, sino la persona, era alguien que estaba muy metido y muy interesado en la cuestión del negocio, cómo se iba a manejar su propia imagen y su legado, ¿no? Sí. Cómo se iban a distribuir las películas, a dónde iban a llegar, quién las iba a llevar, quién las iba a ver. Tintán estaba justo del lado, pues incluso más de la época y más de lo que acaba haciendo después el movimiento artístico, en la bohemia, en la Sí, fiesta. sí. Él era más bohemio, efectivamente, ¿no? No se preocupó realmente de hacer un gran negocio ni de ahorrar, ¿no? O sea, pues se sabe que también acabó un poco en la miseria. Un poco ¿no? quebrado, todo se lo bebió, por lo cual lo admiro, ¿no? Se bebió todo lo que ganó a lo largo de 106 películas, que es donde quizá podemos empezar a darle a la gente un poco más de referencias, ¿no? Porque afortunadamente las películas de Tintán casi todas se consiguen de una manera muy sencilla. Si no es en la televisión, que es ahora de hecho, mi primer contacto con Tintán fue a través de la televisión. Sí, igual yo, sí, ¿no? Sí. Y el que mucha gente tiene ahora también es a través de la televisión. Hay canales donde solamente se pasan películas y me imagino que en estos días estarán enfocados a hacer, si no un recuento de toda su filmografía, sí una buena lista de algunas propuestas de Tintán, que aclaremos, tampoco es que haya sido pachuco toda su vida, o sea, fue pachuco en la primera etapa de su carrera como actor de cine, pero después tuvo algunas variantes. Entonces, el dato que yo tengo es que hizo 106 películas, de las cuales la primera fue esta famosa oportunidad que le dieron en Hotel de Verano en 1943, que hay mucha gente, y es ahí donde yo, antes de hacer el primer corte, Hugo, Sí. quiero preguntarte. Sé que esta película, Hotel de Verano, es del 43, pero él no era el estelar. Calabacitas Tiernas, que es una de sus mejores películas, es del 48-49. ¿Tintán es de los 40 o es de los 50? Pues de ambos. Está en la frontera, ¿no? Sí, empieza a ser protagónico a fines de los 40. De los 40 y ahí arrastra, ahí hasta, arrastra, hasta sí. el final. Y va como con la época de oro el cine mexicano, finalmente, ¿no? Sí. Que tiene como su cúspide por ahí en los últimos años de los 40, ¿no? Acabando la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y luego empieza a bajar. El declive, ¿no? Así tal cual. Yo creo que Tintán también encarna mucho esa misma subida y caída. Y caída. El ascenso y descenso de Ziggy Stardust, también conocido como Tintán. Yo tengo que hacer la primera pausa de este programa, pero regresamos a hablar de algunas de las películas. No vamos a llegar a todas, pero sí lo vamos a hacer con el mayor de los entusiasmos, porque si alguien alimentó mi cinefilia infantil, adolescente, adulta, profesional, ha sido don Germán Valdés Tintán. Entonces sabemos que este programa no va a cumplir muchos de los cometidos, pero sí quería dejar marca
a través de los programas que hacemos aquí con Puentes y con mi buen amigo Hugo Lara, que somos entusiastas de él y que la cultura mexicana y la cultura urbana mexicana le debe muchísimo a este personaje. Entonces, vamos y venimos, y si quieres, Hugo, regresamos a hablar de nuestras películas favoritas de Tintán. Sí. Ok, ahora venimos. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta Puentes. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. Ok, estamos de regreso. Veo a Hugo Lara muy entretenido con su acordeón, tratando de sacar su top. ¿Cuántos van a ser? ¿Top 20, top 30, top 10, top 1? Sí, da para bastante. De las películas de Tintán. Hay muchas por ahí. Es muy divertido. No sé si quieras empezar a hablar en orden cronológico o en orden de preferencia o en orden de ascenso-descenso. Hay muchas formas de encontrarle sentido a la filmografía de Tintán, que va, como les había dicho, de 1944 con una película en la cual él no era protagonista, hasta 1975 con Noche de Muerte. En todas lleva el mismo crédito, Germán Valdés Tintán. ¿Cuáles serían tus películas favoritas de Tintán, Hugo? Yéndonos como en esta selección, yo empezaría pues con la que muchos consideran que es su película más importante, ¿no? El gran clásico, El Rey del Barrio. El Rey del Barrio. ¿No? 1950. 49, 50, a veces está marcada de un lado, a veces está marcada del otro. Sí, 50 debe ser el estreno. El estreno. Los gringos usan la fecha de estreno y... Sí. Aquí dice 4 de febrero del 50 dice aquí que se estrenó la película, dirigida por Gilberto Martínez Solares. Obviamente se filmó en el 49, ¿no? Claro, que Gilberto Martínez Solares, hay que decirlo, es su director con el que filma la mayor parte de sus éxitos. Y con quien define al personaje, ¿no? El pachuco, este hombre que tiene que ir a Estados Unidos a buscarse la vida, que tiene que sobrevivir cultural y emocionalmente en el núcleo de los pachucos, que es un fenómeno social que existió, que en ese momento era fuerte. En ese momento era fuerte, ¿no? Los inmigrantes mexicanos que se sienten rechazados por los dos lados de la frontera, que los mexicanos no los quieren por haberse ido, los gringos tampoco los quieren por haber llegado. Ellos arman su grupo y arman su manera de identificación. Sus sellos de identidad, ¿no? Que van desde la ropa hasta el lenguaje. Exactamente. ¿No? Que es algo muy claro. Si alguien quiere conocer un poquito nada más de lo que más o menos representaba el movimiento pachuco, porque también fue un movimiento contracultural, de hecho, deberían revisar Sut Sut. Sí, esta película de Luis... la película de Luis Valdés, ¿no? Valdés, exacto. Que de manera muy musical, porque de hecho es un musical, recoge un poco el descontento de este grupo de personas que se están buscando la vida y que, en pocas palabras, no se hallan ni de un lado ni del otro. Al no hallarse, arman estos sellos de identidad de los cuales se nutre el personaje de Tintán, que en teoría, él nunca lo plantea así, fue alguien que se fue y regresa después a México para tratar de encontrar una nueva vida. Exacto. O sea, al ponerlo como pachuco, al vestirse como los pachucos, con el saco largo, con las cadenas, con los zapatos, con la pluma en el sombrero, lo que nos está el lenguaje, ¿no? El Spanglish. Exactamente. Lo que nos está dando a entender es que ese personaje tiene una vida detrás de lo que estamos viendo.
algo que, perdón que insista, Cantinflas nunca hizo. No, sí, la verdad. ¿No? Nunca lo hizo. Entonces, don Gilberto Martínez Solares le ayuda o coopera junto con Germán Valdés para moldear este personaje del Pachuco que nutre muchas comedias. La mejor de ellas, no sé si sea El Rey del Barrio, pero sí es una de las mejores. Sí, yo creo que es de las más redondas, ¿no? Sí, está calificada, estuve revisando algunas listas, está calificada como la mejor comedia del cine mexicano. Sí, muchas listas. Y es muy probable que lo sea, ¿no? Y tiene de todo. Aparte hay que recordar que a Tintán se sabía que era una gran persona y un buen amigo, ¿no? Y tiene un grupo de actores con los que colabora frecuentemente en varias de sus películas. Aquí en El Rey del Barrio están ellos. Obviamente su carnal Marcelo, claro, que no puede faltar. Claro. Pero también está Wolf Rubinsky, que suele ser el villano de sus películas. Silvia Pinal, que hace un personaje y un papel memorable, ¿no? Sí. Él le canta a ella esta famosa canción de Tus besos, ¿cómo va? Se llegaron a recrear aquí en mi boca. Aquí, sí, ¿no? Que es una gran escena. Llenando de ilusión y de pasión mi vida. Mi vida loca, sí. A Silvia Pinal, imagínense cantarle a Silvia Pinal en 1949. Que era guapísima, ¿no? Todavía es guapa, imagínate, en ese momento. Sí, estaba Borolas ahí, estaban sus hermanos. Estaba Vitola. Estaban sus hermanos Ramón, ¿no? Valdés, que después sería muy famoso como Don Ramón, desgraciadamente, ¿no? Sí. Y estaba el Loco, ahí no el Loco aparece, no está aquí, el Loco no está aquí, el Loco aparece después. Sí. Habiendo mencionado a los hermanos, antes de seguir hablando del Rey del Barrio, tú tienes algo que decir al respecto de los hermanos de don Germán Valdés. Sí, hay un artículo que escribí para la revista Mexicanísimo, que justo sale este mes, septiembre. Ahí hay un artículo dedicado a Tintán y sus otros tres carnales, ¿no? Precisamente el Loco Valdés, Don Ramón y Antonio el Ratón Valdés, ¿no? Sí. También a los cuales convocaba a veces de manera conjunta, a veces por separado, a sus películas. Sí, trabajó mucho con Don Ramón y obviamente con Manuel Loco Valdés, sí, ¿no? En el que incluso comparte créditos estelares en esta película Dos fantasmas y una chica, ¿no? Exactamente. ¿Te acordarás? ¿Quién es la chica, te acuerdas? Dos fantasmas y una chica. Ahorita lo checamos, pero pues es una especie de comedia terror muy mexicano, ¿no? Porque sí es dos fantasmas y una muchacha, ¿no? Dos fantasmas y una muchacha, sí. Pues sí, son tal cual, son dos fantasmas que regresan. Sí, están en un teatro. Están en un teatro, son como el fantasma de la ópera. Sí, pero regresan porque está la guapísima Ana Luisa Pelufo ahí dicen, claro, hay que irle a cantar, ¿no? Hay que irle a cantar a doña Ana Luisa Pelufo. Pues bueno, entonces... la primera que se desnuda en el cine mexicano. Nada menos. Qué bueno que fue ella y no alguien más, ¿no? Porque, o de las primeras que se desnudan. No sé, chachita. Bueno, Dos fantasmas y una muchacha es donde actúa con Germán Valdés en Los Estelares, digamos. Cantan, bailan, todo aquello. ¿La revista dónde la encontramos? Mexicanísimo la encuentran en estas tiendas como Sanborns y esas, ¿no? Entonces, pues, échenle un ojo a ver qué les parece y mándenos sus comentarios a Corre Cámara. Ahí decantas un poco la imagen de Tintán hacia sus hermanos, me imagino, ¿no? En particular yo escribo sobre sus hermanos, ¿no? Y hay otro artículo que está centrado en Tintán, ¿no? Claro. De otro amigo, ¿no? Ok. El Rey del Barrio. ¿Por qué más es importante el Rey? Además de este conjunto de su pequeño Star System que armó, que llevaba de una película a la otra, ¿por qué es una película tan importante desde tu punto de vista? Porque además creo que a partir justo de este personaje, ¿no? De las situaciones, yo creo que es muy, muy sólida estructuralmente en términos ya de la historia, a pesar de todas estas situaciones descabelladas que ocurren en la película, ¿no? Pero tiene una hilación muy eficiente, muy eficaz. Yo creo que otras de sus películas, por ejemplo, que a mí me gustan mucho, como El Revoltoso, que también son muy divertidas, pero un poco no con la misma consistencia que sí tiene esta. Está un poco más descompuesta, ¿no? Que es decir, son viñetas. Exactamente, son viñetas. Sketch. Y El Rey del Barrio tiene una continuidad dramática muy interesante. Sí, ¿no? Sólida, sí, ¿no? Desde la presentación de un padre soltero, que luego sabemos que no es el padre del chamaco, sino que es su tío en realidad. Desde la presentación de él hasta la presentación de una sociedad y de una
¿cómo lo puedo decir? Pues sí, de un conjunto de personas que funcionan como una familia, ¿no? Sí. Que es un poco lo que pasa en las vecindades. No con el melodramatismo de nosotros De los pobres, Cantinflas. ni de Cantinflas, ¿no? Pero sí un poco tratando de entender lo que ocurría a nivel calle en un país que estaba tratando de pavimentar todo el territorio De nacional. urbanizarse. De urbanizarse ¿no? De entrar a la al 100%, modernidad. ¿no? Sí, a Entonces, tope, esos ¿no? cambios y esos choques de alguna forma están reflejados en esta película en particular y en muchas otras de Germán Valdés. Un hombre soltero que sabe hacer el bien, pero que se supone que es el jefe de una banda, ¿no? exactamente, De Opponents, ¿no? y lo hace también el bien que nunca puede hacer el mal. Pero a final de cuentas tiene que acabar robando para poder ayudar a los demás. Es decir, hay un juego ahí de matices que rompen por completo el maniqueísmo que otras películas sí estaban entregándonos. Sí. Los Pedros Infantes eran buenos. Sí, ¿no? sí, Los Jorges sí. Negretes eran buenos, y los villanos eran horribles, ¿no? O sea, no había matices en los otros personajes. Tintán y Gilberto Martínez Solares, que también es autor del guión, Le dan encuentran... un giro, le encuentran, ¿no? Acomodo, ¿no? A esa situación, ¿no? Yo creo que es una, insisto, de las mejores comedias que un niño puede ver y luego que un cinéfilo puede revisar. La película es inabarcable, siempre le encuentras cosas. Y escenas memorables de antología. ¿Cuál ¿no? sería tu escena favorita? Bueno, Rey del está Barrio? cuando le canta A justamente Silvia Pinal. Silvia Pinal, pero ahí está otra escena donde baila con Vitola, por ejemplo. Sí, ¿no? también. Que es, que él está robando las alhajas, ¿no? Que es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso. A mí me gusta mucho la escena en la que él y Marcelo señalan a la pantalla, rompiendo el plano de la pantalla, señalan al público y hablando un poco de la situación del país, que sigue siendo el mismo que tenemos. Señala Marcelo hacia el público y dice: mire usted cuánto ratero millonario hay suelto por ahí. Sí. Y Tintán se horroriza y dice: pero véalos, ahí están, ¿no? Y está señalando hacia la gente, a la sí. pantalla. Entonces, no sé cómo le fue a la clase política con esa película, cuando Marcelo lo señala y dice: mire usted cuánto ratero millonario hay por ahí. Hay películas ahora que, hablando incluso de Luis Estrada, no se atreven a eso. Sí, sí, No, sí, no, sí. no solo porque estás rompiendo el esquema dramático de la película en sí, sino porque, a ver, ¿quién le dice a esos millonarios que son unos rateros? Que lo son las dos cosas, ¿no? Hay películas ahora que no acaban de hacer eso. Esa me gusta y me gusta muy al principio de la película, una escena en la que Tintán, en este juego de disfraces que tiene el personaje, va a entregar un traje a una casa de empeño que tiene un inmigrante español, para que veamos un poco la universalidad de las películas de Tintán. Y Tintán, mientras se cambia, él trae un cigarro en la mano, ve como un gorila disecado que está por ahí se mueve, y luego un cisne por ahí también disecado como que aletea, ¿no? Entonces Tintán se les queda viendo, se da la vuelta, los animales se vuelven a mover, Tintán lo vuelve a detectar, agarra el cigarro, lo ve y dice que no con la cabeza y lo tira al suelo y lo apaga. Sí. Es una de las escenas que más han alegado por el uso festivo de la marihuana sí. en el cine nacional y muy probablemente en el internacional. Sí, y lo hace no solo ahí, lo repite en otras películas. Lo repite en otras películas. ¿No? Tintán fue una de las personas que, en este espíritu de rebeldía, de jovialidad y de bohemia, en sus personajes defendió y ejerció el derecho a divertirnos, y a divertirnos incluso con drogas que hoy son consideradas no solo ilegales, sino mortales, como la marihuana, por favor, ¿no? Entonces, Era medicinal. Exactamente, Sí. entre muchas cosas, por eso acabo yo admirando a Tintán. Y es muy interesante que lo hagan, ¿no? Sí, efectivamente, en esa época, que se En una permita época que- chistes al respecto, ¿no? En una época en donde el país era todavía más puritano que ahora, imagínense Todavía. cómo estaba la cosa, ¿no? Y él era una gran figura de mucho arrastre popular, pero al que ciertas clases sociales veían por encima del hombro. En esta- no como Cantinflas. no como Sí Cantinflas. tenía un estatus que le gustaba igual a ricos que a pobres, ¿no? Claro. Y Tintán no. No, era Tintán más del atentaba, pueblo, sí. atentaba contra la doble moral o sea, desenmascaraba la doble moral de la clase media mexicana.
Sí. ¿no? Y por eso era así como visto, como dices, por encima del hombro. Como, ¿y este qué? ¿No? ¿Por qué habla así? ¿Por qué no quiere que le entendamos? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué fuma marihuana? Señores, Sí. es un personaje libre. Y en El Rey del Barrio, efectivamente, creo que echa mano de todos sus recursos. Sí. ¿no? Ahí están, en su mejor momento, ¿no? En las mejores manifestaciones de cómo canta, cómo hace estas bromas de lo político, de la marihuana, de las mujeres. Obviamente el romance, ¿no? Claro. También él es conocido como un gran besador, ¿no? Sí. El gran besucón del cine Del mexicano. cine ¿no? mexicano. Y yo creo que la película está mejor considerada que Calabacitas Tiernas justo por el guión. Calabacitas Tiernas llega un momento en el que es una de mis favoritas también, llega un momento en que se desvincula un poco el guión, se acaba convirtiendo en una sucesión de números musicales. Ajá. Y el planteamiento a mí me parece muy bien. Creo que además en Calabacitas Tiernas es todavía más pachuco que en El Rey del Barrio. Sí, todavía lo es. Aunque en El Rey del Barrio juega a ser este personaje, ¿no? Que también viene de Chicago, ¿no? Sí. Illinois, ¿te Sí, acuerdas? Illinois. Que además hablaba muy bien inglés. Sí, ¿no? Germán Valdés hablaba muy bien. O sea, él sí hablaba inglés. Él sí hablaba Bueno, inglés. Cantinflas también. Pero ya no vamos a hablar de Cantinflas. Lo vamos a dejar en paz, porque igual vienen sus herederos y no sé. No, sí nos Sí, cae ¿verdad? bien, pero nos gusta más Tintán, señores Ivanova. Sí. Y bueno, ese sí no hay película de ficción de Tintán todavía, aunque sí hay documentales. Hay muchos documentales, pero nadie se ha atrevido o se ha querido atrever a ficcionar la historia de Tintán, que debe ser muy complicado, ¿no? Sí. Porque con Cantinflas de alguna forma estaba un poco puesta la mesa, porque él no era el mismo en los escenarios que en la vida normal. Y Tintán sí. O sea, Tintán era muy él en sus personajes. Cierto, en sus Entonces, películas. creo que eso le da cierto riesgo a querer hacer ficción algo tan claramente Hay algo unido. de tintanesco en este personaje que hizo Damián Alcázar, ¿te acuerdas? En Un Mundo Maravilloso. Sí. ¿No? Hay ciertas expresiones tintanescas. Pero todavía no se atreven. Todavía no se atreven. Es un personaje muy, muy complicado. Sí. Y creemos Y muy que sí- respetado, ¿no? Exactamente, muy, muy Porque respetado. gusta mucho. ¿Qué te gusta de Calabacitas Tiernas? También dirigida por Gilberto Martínez Solares y escrita por él también. No, pues yo también creo que es otra de sus grandes películas. Es anterior, efectivamente. Un par de Ahí años. como que va en ascenso ahí, ¿no? A partir, de hecho, de Calabacitas Tiernas, yo creo que ya se vuelve una estrella, ¿no? Ya estamos hablando de una gran figura. Es del 47. debe Calabacitas está marcada como en el 49, debe ser 48, porque estrenó también en febrero del 49. Entonces debe haber... De hecho, hay una escena, para que veas, que sí las veo, cuando el personaje de Tintán se quiere suicidar, porque pues ya, ¿no? Que está con el agua al cuello, hay un... Él se va a Chapultepec, al bosque de Chapultepec, a pegarse un tiro con una pistola prestada, por supuesto. No tiene ni para eso. Se quiere matar y no tiene ni para eso. Le prestan una pistola y en el árbol en donde él se va a dar el tiro está escrito Tintán 1948. Está raspado en el tronco del árbol. Entonces la película fue filmada en 1948, estrenada a los principios de El 1949. del 49, ¿no? Sí. A mí esa película me encanta. Sí, no, bueno, y también con esta Rosita Quintana. que es No, tiene ahí una belleza, ¿no? Sí. Tiene ahí un harem, lo digo en el mejor sentido de la palabra, pues que ni Mauricio Garcés. No, O sea, yo no veo una película de Mauricio Garcés que le debe mucho a Tintán, sí, que le también, debe sí, mucho cierto, a Tintán, sí, en donde cierto. puedas equiparar un grupo de chicas que están actuando contigo, todas enamoradas de ti, porque eso es un poco el chiste de la película, que por interés o no, todas estas mujeres están interesadas en el personaje de Tintán. Rosita Quintana, Nelly Montiel, ¿dónde está la otra? ¿Dónde están los demás? Amalia Aguilar, ¿no? De las rumberas cubanas que hicieron causaban época también. exactamente, que causaban sensación, y Rosina Pagá, la brasileña. ¿no? Sí. Todas con Tintán. Todas con Tintán. Yo no veo en realidad una película de Mauricio Garcés donde algo parecido ocurra. Sí. No, ahí se explota la tensión sexual y el erotismo de una forma muy blanca, porque creo que Tintán nunca recurrió al albur fácil,
No. O sea, sí creo que había doble No sentido. se usaba tanto en el cine, ¿no? En No. realidad, ¿no? Era como de un humor blanco. Pero eso no le Todavía. quita un erotismo muy vivo. La por picardía que había, exactamente, ¿no? Y que por lo propio menos al personaje que interpreta en Calabacitas Tiernas. Y que es además un gran bailarín, ¿no? Y ahí lo demuestra. También lo demuestra. En esta película con se mucha la gracia. sí, ¿no? en esta película se la pasa bailando todo el tiempo. Sí. Rock and roll, cha-cha-cha, o sea, todos los ritmos de América Latina, que era un poco el espíritu de la película, ¿no? Tener Sí. a una chica, Una brasileña, una cubana, argentina, que sí. Rosita Quintana era argentina, aunque Sí. aquí la hace de mexicana, pues era un poco esa. ¿Cuál te gusta más de las otras? ¿Soy Charro de Levita o La Marca del Zorrillo? Fíjate Porque La Marca que del Zorrillo tiene me divierten mucho. tiene ¿no? un giro interesante que no sé qué tan común era en el cine de esa época. Ahora te preguntaré, ¿cuál de esas dos te gusta más? La Marca del Zorrillo me gusta mucho, ¿no? Que es donde repite con Silvia Pinal. Sí. Se me hace muy divertida. Que no es Sí, otra como cosa sino por la siempre. historia del zorro, pero estilo mexicano. Sí. ¿No? El zorrillo. El zorrillo, Apestoso, ¿no? El zorrillo no solo por apestoso, sino porque él no sabe que tiene habilidades para ser un héroe en la Sí. época colonial en México. Sí. Había películas en donde, ahora hablamos de Soy Charro de Levita, donde además está con Rosita Quintana. Sí. O sea, como dices, iba jugando con sus elencos. Esta cosa que no hizo una vez, sino varias, de mezclar realidad con comedia del absurdo, muy a la Tintán, y trastocar todas las fechas y todos los hechos, como hace en La Marca del Zorrillo, que sé que no es historia, pero como hace aquí y como hace después con otras Los Tres películas. Mosqueteros y medio. Exactamente. ¿Qué tan común era en el cine mexicano? Porque Es del cine cómico, ¿no? Que Sí. se permite justamente poner patas para arriba la realidad, ¿no? O sea, es una de las características. O sea, más allá de la comedia, el cine cómico, ¿no? Ya la película de cómicos, creo que Cantinflas, pues en eso tenía un genio, ¿no? Cantinflas o Sí. Tintán. Ya vamos a hablar. Digo, era un genio, pero más Más Tintán. Tintán, todavía más Tintán. Tengo que hacer la segunda pausa de este programa. Regresamos con el último jalón de las películas de Tintán. Tintán. Ahora venimos. A partir del 15 de septiembre, Puentes invita a un acto de desobediencia civil, uno de los más pacíficos e íntimos. Escuchar música. Pensaremos en cómo solucionar los problemas de nuestro país a través de las reflexiones de mexicanos que nos inspiran. Desobediencia civil. Una producción de Puentes en Spotify. Escúchala desde nuestro perfil, Puentes MX. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes 4 de la tarde. A través de Puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Ahora sí, estamos de regreso. ¿Qué le pasó a la carrera de Tintán, Hugo? Porque revisando así a vuelo de pájaro la filmografía, pues bueno, está La Marca del Zorrillo, está Simbad el Mareado, que me gusta mucho, está El Revoltoso, donde reivindica la figura de la torta de queso de puerco. Sí, ¿No? Él es de los admiradores de la torta de queso de puerco, hoy tan menospreciado por, ya sabes, ¿no? Esta visión de la vida que tienen los barbudos ahora, ¿no? Que eso no es comida. ¿No? Yo no lo iba a decir, pero bueno, ahí está en El Revoltoso. Está El Ceniciento, que a mí me divierte es mucho. muy chistoso con que Andrés Soler. con ¿no? Andrés Soler. Que es su hado padrino. No, es que se lo dice de una forma muy singular. Sí, ¿Quiere sí. usted ser mi hado padrino? Así era el doble sentido de Tintán. A mí El Ceniciento me gusta mucho. A mí también. Y me gusta mucho
el personaje de Andrés Soler. Él como actor también, Claro. es un gran actor, fue un gran actor. De los olvidados, ¿no? Cuando se habla de la época del cine de oro, don Andrés Soler, que estaba mucho en papeles de reparto, le llaman ahora de apoyo, de soporte. cuadro, de soporte, La gente no se segundos acuerda, planos. no se acuerda mucho de él y era una persona muy simpática, ¿no? Muy simpático y ha hecho grandes películas. Ahí Sí. está. Siempre salía efectivamente como el padrino, el amigo. El hermano. El hermano. De Andrés Soler, hermano de Fernando Soler, sale en esta de La Oveja Negra, ¿no? También, Sí. ¿no? Con Pedro Infante, Infante, hablando de los buenos, ¿no? Sí, sí. Que ahí Pedro Infante no solo es bueno y tonto. ¿no? Habla del personaje. Es muy bueno y muy tonto. Tintán tenía siempre esta malicia, que creo que es lo que lo une a veces con el público infantil. Los niños lo quieren mucho. Sí, que tiene esta malicia, ¿no? Pero en esa película Andrés Soler, que también hay que decir que fue un gran formador de actores, porque él tenía una academia. Una ¿no? academia, claro. Entonces, No sé si siga funcionando a la fecha. pues que yo sepa no, Pero- sí fue pero- muy importante, sí, sí, maestro, sí. para mucha generación de actores. Lo acompaña en el Ceniciento, que no es otra cosa sino la historia de la Cenicienta, Ajá. pero puesta en el contexto de un indio mexicano De que viene de Chiapas. que viene de ¿no? Chiapas, para que vean la visión del señor Tintán. Sí, porque se permiten como hacer bromas de las inundaciones en Chiapas, Sí, ¿no? sí, Si algo sí, habrá sí. pasado en aquellos años, ¿no? Y deja que haya pasado. Lo que no ha pasado para que Chiapas siga siendo un estado pobre y menospreciado Bueno, por el sí. resto del país. Claro. Entonces llega alguien como Tintán y dice, señores, vamos a traer a un indio de Chiapas que reciba una herencia y que los demás se la quieran quitar. Claro, ¿no? Y que es asesorado por el padrino, que es un canijo, Sí. ¿no? No, de hecho aparece de repente don Andrés Soler como el diablo. No, la película es realmente muy, muy divertida. Sí. ¿Ese de qué año es? El Ceniciento está marcada aquí como del 52. Fíjate, no, todavía estaba... Estamos muy, muy cerca. Sí, Todavía ¿no? estaba en la parte alta de... Sí, ya empezaba el declive de la época de oro, pero todavía hay grandes películas. Es una producción cinematográfica en México todavía de buen nivel, Sí. con estrellas, figuras, ¿no? Y El Bello Durmiente. El Que Bello ahí sí no Durmiente. tiene nada que ver con la película de Walt Disney. Y aquí la hace de un cavernícola al cual traen del pasado. Sí, Triquitrán, ¿no? Triquitrán, sí. Y también sale Walt Rubins, que sale entonces, que son es muy divertida también. Y luego tiene El Vagabundo, otra película que yo alguna vez propuse para un ciclo de cine navideño y me decían, no, pero es Tintán. Le dije, pues la película pasa en Navidad. Claro. O sea, la Pues película empieza cuando Tintán se está muriendo de frío porque es Navidad. Sí, sí, es cierto. Y casi nadie se acuerda también de esa película. A mí me gusta mucho. Bueno, está también Soy Charro de Levita, se nos pasó. ¿Te gusta Soy Charro de Levita? Sí, cómo no, ¿no? Es gran película, ¿no? Todavía estamos en sus Sí, mejores ¿sabes? años, No han pasado ni 10 años de Calabacitas Tiernas a Soy Charro de Levita, ni al Bello Durmiente, que es 1952. El Vagabundo es del Y 53. tiene varias de estas como adaptaciones, ¿no? De grandes obras de la literatura. Tiene ¿no? un Conde de Montecristo por ahí. El Gato sin Botas. Tiene un Barba Azul Zorro por ahí. del Rey Salomón, ¿no? Lo que le pasó a Sansón, que Sí. se la pasan bailando mambo todo el tiempo. Que es algo que también me gusta. El Sultán Descalzo. Muchas de las películas de esos años, especialmente de finales de los 40, ponían al mariachi como la música nacional mexicana. Esta es la música de México. Y llega Tintán y dice, no, señores, o sea, también hay mambo. Y también, o sea, México oye otras cosas. México no se oye nada más mariachi. ¿A quién queremos engañar? Y sus películas están llenas de números musicales en donde hay una variedad musical realmente interesante. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, desde el mambo, pero el swing, hay mucho swing. Hay ¿no? mucho swing, hay bebop. Él trae esta influencia, efectivamente, muy de la frontera. Que ¿no? acaba siendo más moderno que el famoso proyecto modernizador de esos años, en el cual se quería hacer creer a la gente que el mariachi era la música institucional de México. Y Pues Tintán dice, no, México debe ser más moderno. Vamos a empezar a oír rock and roll. Aquí está el señor Pérez Prado, vamos a bailar mambo con Pérez Prado. Y hay ahí en todo eso además hay un redondeo de la propuesta erótica de la cual hablaba yo antes. Son por supuesto ritmos más sensuales y más propositivos que
¿no? Que el son de la negra, o sea, el son que ¿a qué incita el son de la negra, no? O sea, nadie quiere hacer nada cuando suena la negra. La viquina. La viquina. Entonces llega Tintán y dice, bailemos, gocemos, pasémonosla bien y hagamos de este país algo mucho más plural y mucho más abierto. Bueno, que está Tintán y ya en paralelo el cine de las rumberas, ¿no? Sí. Igual aportan, ¿no? Todo eso. Es un momento importante. Y musicalmente, yo creo que era muy grato, ¿no? Todas esas películas ofrecían todo un espectáculo, ¿no? Claro. No solo al contar una historia, estos actores, sino la música, ¿no? Era un cine muy musical. ¿Se pueden considerar musicales algunas películas de Tintán? No sé. ¿En el sentido estricto? Estrictamente no creo, no se consideran como tales, ¿no? Pero era lo habitual, ¿no? Del cine mexicano. En todas las películas había música y se cantaba, si salía Jorge Negrete, si salía Pedro Infante, ¿no? O sea, pues, cantan entonces, y no se consideran películas musicales, ¿no? Ahí está también, digo, nosotros los pobres, ¿no? Es una película musical. Empiezan cantando como si fuera un musical, ¿no? Sí, Toda la vecindad. Nada más ¿no? les falta poner MTV Movies presente, ¿no? ¿Cuál antes de tener que terminar el programa, Hugo, extra no sé si haya una figura del cine mexicano que extra a su trabajo en las películas haya impactado tanto en la cultura popular de este país? Pues, o sea, que incluso hay gente que no haya visto todas sus películas, pero que sea capaz quién es, ¿no? de saber quién es, o de reconocer una foto de Tintán sin siquiera saber el nombre Germán Valdés. No sé si haya. El santo puede Pedro ser, Infante, tal vez. Para que vean el nivel que tiene el señor, ¿no? Y que haya inspirado otras cosas. Lo digo porque el santo ha inspirado muchas otras cosas, pero yo creo que el santo podría ser, ¿no? Y de Pedro Infante, ciertamente, pues, un gran ídolo que ha trascendido varias generaciones, pero yo creo que ya no, ¿no? O sea, ya no dialoga, ¿no?, con los más jóvenes, ¿no? Por ejemplo. Y Tintán sí. Tintán todavía, ¿no? Sí, o sea, incluso con los rockeros. Exactamente. O sea, Café Tacuba. Café Tacuba y Caifanes. Yo me acuerdo mucho cuando Caifanes empezaba a sonar. Yo decía, pues claro, ese es el señor. El Mátenme porque me muero es el nombre de una película del señor que acabo de ver hoy en la mañana. Sí. ¿No? Sí. Y estaban aquellos cantando un poco la historia de la película, por lo menos a través del título, en una canción de unos güeyes que se querían ver como The Cure. No, para mí era muy motivador. Y luego llega Café Tacuba y llega La Maldita Vecindad y hacen explotar eso todavía más. No creo que haya habido un actor, director, fotógrafo que haya hecho algo parecido con la cultura popular extra a la cinematográfica. Sí, salvo el santo. Salvo el santo, que ya lo mencionamos, no hay nada. Pero y sin embargo, sí. hablando y cerrando con Rafael Laviña, me encontré una cita de un texto que escribió por ahí, en el que dice: si uno quisiera pensar en algún heredero de Tintán, es imposible. Por supuesto que también le tocó un momento muy importante del cine nacional, con creativos muy importantes como Mantequilla, David Silva, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, Pedro Infante, Rogelio González, Roberto Gabaldón, El Indio Fernández, etc. Tintán tuvo la oportunidad de brillar en la época de oro del cine nacional, que se abría a otras fronteras con facilidad, y brilló también un tiempo muy distinto de México. Entre mediados de los 40 y mediados de los 50, en pleno alemanismo, cuando el país entró a la modernidad. Para mí, el único que podría ser considerado heredero de Tintán, y esto lo dijo Rafa Viña, el único que podría ser considerado heredero de Tintán es Héctor Suárez, quien fue un gran comediante que en televisión hizo un trabajo fuera de serie, aunque en el cine fue desperdiciado. Nombraría también a Rafael Inclán, pero a ambos les tocó otro tiempo del cine nacional y otro México, sin duda. O sea, además de todo, Tintán tiene el famoso don de haber estado en el lugar indicado, en el momento indicado. Claro, sí, pero ciertamente Héctor Suárez ¿de qué año habrá sido ese comentario? No. Era de cuando estaban lanzando este libro de Rafa Viña. Yo creo que Entonces, que sin duda que tenía un gran talento. No, aquí está Su Pachucote, se llama el libro. Sí. O sea, debe ser de hace 3 años más o menos. Un gran talento Héctor Suárez, pero no creo que... No. Es lo que dice, ¿no? O sea, sí hay cosas importantes, pero en el cine
Sí, en el cine no ha habido otro. Sí, no ha habido otro. No ha habido otro. Cerca, como tú referías un poco, Mauricio Garcés, ¿no? Que sí, también le debe algo. Le debe, ¿no? Bastante. A Tintán. Sí, yo creo que don Mauricio no se cortó el bigote en parte porque se lo debía a Tintán. Sí, ¿no? ¿no? Digo, estaba de moda también, ¿no? Pero bueno, yo creo, a cómo van las cosas, Hugo, no sé cómo detectes tú la situación, que el homenaje a los 100 años de Tintán va a ser pequeño en México, desgraciadamente. Sí. O sea, yo no he visto un preparativo que debería haber, tanto de la academia como de exhibidores, canales de televisión. O sea, el otro día vi la lista de películas que un canal de tele va a pasar y estaba El Violetero. Sí, el Violetero, o sea, sí, pero hombre, claro, habiendo tanto, ¿no? No sé, tienen todos los derechos de todas las películas y pasan El Violetero, que es una película de en medio. Sí, no es mala, pero es de en medio. Hagamos una buena selección de películas de Tintán y enseñémoselas a los chavos. Sí, es cierto, ¿no? Sí, como que no se escucha tanto. Bueno, igual coincide con esto de los 30 años del pues terremoto. Sí, a lo mejor el terremoto se lo come, pero se lo va a comer de aquí a la eternidad porque son el mismo día. Sí. Entonces, alguien con un poquito de visión, digo, este programa se hace no por visión, sino porque a mí realmente es una figura que me entusiasma. Es fascinante, es divertido, sí, es magnético, ¿no? Y que tiene mucho para rascarle, ¿no? Tiene mucho, incluso en sus últimas películas, que, ¿no? Viéndolo ya en estas películas de Chanok, ¿no? Por ejemplo, que sigue siendo divertido. Capitán Mantarraya, hay que decir, la única película que él dirige, ¿no? Sí. En Acapulco. En Acapulco. ¿No? Que, por cierto, él tenía una relación muy especial con Acapulco. Con, ¿no? ese Acapulco, el Acapulco de la época dorada, así, años 60. Es el Acapulco 60, del Star 70, System, ¿no? Sí. El Acapulco del Jet Set de ese momento. Sí, ¿no? Así que era él fue de las personas que impulsaron al puerto a ser un centro turístico importante, que esa fama le duró hasta los 80. Sí, de talla mundial. Casi cuando se murió. Sí, ¿no? Sí. Entonces, Acapulco también le debe cosas. Sí, y Capitán Mantarraya, él tenía un barco, ¿no? El Sotavento. Capitán Mantarraya es para niños, hasta donde me acuerdo. Es una película para niños, ¿no? Y es una película que él dirige, ¿no? Sí, en el 70. Sí. Justo en el 70. Entonces también hizo eso, ¿no? También le llegó ahí. Sí. Y no dudo que le haya metido mano a otras películas, ¿eh? O sea, no se lleva el crédito, pero que sí haya dicho, señores, aquí hay que moverle por acá, aquí hay que... Sí, él improvisaba mucho, ¿no? Sí. Era una de sus grandes características. Parte del impacto bueno que tiene el personaje es que Tintán se permitía improvisar siempre dentro del personaje. Exactamente, ¿no? Y Gilberto Martínez Solares lo entendió bien, ¿no? Sí, y lo dejaba encauzar y llevar, ¿no? Esa fue una de sus grandes cualidades. ¿Tu película favorita de Tintán antes de irnos? Pues sí, es El Rey del Barrio. Me parece que es la más acabada, pero yo igual me quedaba también, ¿no? Para dar variedad, con El Revoltoso, que me parece muy divertido. Por, ¿no? La torta del queso de puerco. Y por varios momentos que tiene, que son hilarantes, ¿no? Sí. La pelea en la lucha, ¿no? Incluso el final, que es magnífico. En Catedral. Termina en la Catedral, que es también de gran irreverencia, ¿no? Sí. No, se sube a la Catedral y se para de cabeza en una cruz. Sí. Yo no sé qué diría don Norberto Rivera en estos días, que anda tan gallito. Yo me quedo, con El Rey del Barrio, porque creo que fue la primera película que vi de Tintán, no porque no me gustan las demás. Creo que fue la primera película que vi de él. Y me quedo con otra que la gente normalmente olvida, quizá porque ahí se orilló un poco al lado dramático, que es Las Aventuras de Pito Pérez. Ah, claro, sí, también. A mí me gustan Las Aventuras de Pito Pérez. Tal vez es lo más dramático que hace, ¿no? Sí, hay una donde se muere de rabia. ¿Es reportaje esa película? Él es un globero que lo muerde un perro. Creo que es reportaje, donde salen son varias viñetas también, ¿no? Sí. Y creo que ahí, pero salen varias estrellas. Es un papel pequeñito, no tiene nada que ver. Las Aventuras de Pito Pérez de Juan Bustillo Oro sí es una película que está tendiendo al drama. Él interpreta al alcohólico Pito Pérez, ¿no? Entonces, que
Pero va mucho en esta de la picaresca, ¿no? Sí, También sí. Es una picaresca más tradicional. Yo me quedaría con esas dos, como para dar una visión de los distintos Tintanes que hubo. No hubo mucho Tintán dramático, pero ahí le podemos echar. Y Pito Pérez, que hay un par más, ¿no? El que hizo Manuel Medel, ¿no? Y López Tarso. Manuel Medel antes de Tintán. Sí. Sí, ¿no? Y López Tarso después. Sí. Entonces podría hacerse una Échenles un trilogía. Ojo. Échenles un ojo. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Hugo? Pues nada, ¿no? Que vean son 103 películas donde aparece, ¿no? Y yo creo que incluso en las de los años 60 hay varias curiosidades que vale la pena ver, ¿no? Escarbar. Y pues nada, ojalá mi vaticinio no se cumpla y sí haya una gran celebración para los 100 años de uno de los mejores actores que ha tenido la cinematografía mexicana, que no es poco, ¿no? Sí. Es una cinematografía importante en el mundo. Y si estamos hablando de alguien que no tiene en realidad con quien compararse en el mismo nivel de músico, comediante, compositor, cantante, creo que merece un reconocimiento ruidoso y grande. Sí, ojalá lo reciba. Vamos a ver qué pasa. Su hija, ¿no? Rosalía Valdés mueve muchas cosas, ¿no? Sí, mueve muchas cosas. Vamos a ver si Rafa Viña también levanta la mano y aunque sea suelta unos cohetes desde su casa, ¿no? Algo, Rafa, este es un llamado a tu espíritu. Hugo, mil gracias por venir. Gracias, Eric. Mil gracias por venir en una tarde tan lluviosa y tan húmeda. De una todavía caliente Ciudad de México. No quiero que veas los cristales de esta cabina porque se ve que con la humedad que tenemos ahora allá afuera no hace nada de frío, pero sí llovió fuerte. Hugo, mil gracias. Sabes que estos son tus micrófonos. Vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Y repite lo de la revista y el texto. La revista Mexicanísimo encontraron en el número de septiembre un artículo sobre los hermanos de Tintán y otras cosas que espero les guste y les interese. Ahí está. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.